se gana, entonces no hay cómo pagar impuestos. Así que la preocupación debe ser principalmente otro tipo de las actividades. Ustedes pueden tener cuentas en el extranjero, algunas cuentas en fideicomiso, por ejemplo, pero al final de todo esa no es la primera consideración, sino mover esa empresa hacia adelante y hacerla ganar. La siguiente pregunta nos llega de Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Aló, buenos días. Buenos días, la ciudad del Rímac, adelante. Mire, la pregunta que tenemos es cómo lograr una competencia internacional si las compañías internacionales cada vez se hacen más grandes y poderosas y existiendo además un poco apoyo del gobierno. Gracias. Entiendo el reto, me parece que entiendo el reto que tiene que ver aquí con este intento de competir con algunas de las ventajas que tienen las grandes corporaciones y sociedades. Por supuesto, quiero insistir en que el tamaño no lo es todo. Creo que hay desventajas a veces por ser demasiado grande. El mismo hecho del proceso de toma de decisiones o de responder rápidamente a los cambios y a las percepciones de un mercado. En una empresa muy grande, una organización muy grande, tiende a haber un enredo de burocracia y una serie de comités y unas estructuras bastante más rígidas con las que bregar. En cambio, en una empresa pequeña, una organización micro, pues como hemos hablado, pueden ustedes juntar a toda su junta directiva en el parqueadero, incluso antes de volver a su casa por la noche y tener ahí una sesión. Doctor Schlesinger, ¿quiere usted agregar algo? Si hablamos de una empresa pequeña, si tienen ustedes una compañía, y me refiero a las de fabricación, si ustedes tienen una empresa manufactura con 100, 150 empleados, la mayoría de ellos van a estar en la línea de producción. Y tal vez la toma de decisiones radica en 3 o 4 personas. Si hablamos de un negocio internacional y una de estas personas se va de viaje, quiere decir que el 25% de los cerebros y del que toman decisiones está fuera. Entonces es un problema. Y si yo he estado en lugares donde los gobiernos no apoyan, entonces este tiempo puede ser muy destrozador hasta cierto punto. Yo he estado en el caso de que una persona clave estaba en China por 6 semanas y esperando allí a que se realicen las juntas y las reuniones y se tomen decisiones. Así que el tiempo puede ser crítico para una empresa pequeña porque se pierde una cabeza, un cerebro. La próxima pregunta nos llega de México, del Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua, México, DF. Buenos días. De Educación Continua del IPN. Nuestra pregunta es, ¿qué se le espera a pequeño, mediano y largo plazo a la cultura empresarial de América Latina? Es todo. What do you predict? Una de las cosas que yo mencioné y que me impresiona mucho es que México se ha convertido en el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos, y esto se ha hecho a través del TLC. Y eso me da muchísimo optimismo. Yo sé que en términos relativos mis propios colegas y paisanos canadienses tienen pocas impresiones en Latinoamérica, pero yo he visto con mucho interés que cada vez más hay participación con países de Latinoamérica, y yo considero que tenemos un futuro muy prometedor. Yo sé que vamos a, por supuesto, tener que sobrellevar algunas dificultades, pero yo veo que las fuerzas latinoamericanas están muy entusiastas
tienen una gente muy valiosa y muy valerosa y tienen muchos recursos naturales en sus países y me llena de optimismo esto. La siguiente pregunta nos llega de Brasil, del Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Porto Alegre, Brasil. Good afternoon. Buenas tardes. Brazil is now passing through Brasil a very está difficult pasando economic por un moment tiempo because of the económico crisis muy in the difícil global market. por las crisis What en el kind mercado of global. advice ¿Qué you would give for aconsejaría countries usted with the same problem para to los face países this que situation? tienen este mismo problema Thank you para very much. encarar esta situación? Mr. Hay, Dr. Schlesinger, either of you like to comment on what a company in Brazil should be doing to weather the financial crisis? ¿Qué le parece a usted que deben hacer los países para poder sobrellevar esta crisis financiera, como es el caso de Brasil? ¿Qué recomienda? La verdad es que no tengo una respuesta para eso. Con los pocos detalles que tenemos, tal vez trabajar más duro. No sé. Well, let me add that I Quiero agregar que yo pienso que these are difficult times. estos son tiempos difíciles y una de las cosas que toda persona tiene que aprender a hacer es seguirse viendo al espejo y recordándose uno mismo, hablarse a sí mismo y decir, sea como sea que se vea ese día, las cosas, no hay mal que dure 100 años. Así que en épocas difíciles lo que hay que hacer es tal vez impulsar más las ambiciones, guardar dinero, ahorrar dinero en la forma que uno pueda, ser inteligente a la hora de ver cuáles son las cosas que se van desarrollando, para dónde va uno. No hay respuesta fácil, no hay receta que pueda, no hay receta sencilla para esto. Yo creo firmemente en no perder el entusiasmo y seguir adelante con optimismo. Tal vez creo que la creatividad juega aquí un papel importante. Por ejemplo, ver en lugares donde uno por lo general no estaría presente. Busquen algo, a ver, déjense llevar por las circunstancias. Esta nos llega de México, Universidad Autónoma de Guadalajara, Estado de Jalisco. Adelante. Hablamos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el doctor Claudio Vázquez, profesor. ¿Nos puede ampliar el comentario? No se puede perder el bosque por los árboles en la planeación estratégica de países latinoamericanos y sus consecuencias en la planeación de las contingencias, sobre todo de derechos de autor. Gracias. Creo que me refería a lo de los árboles, el bosque, en forma general, y creo que me refiero a lo que todos conocemos ya como planificación. Me parece que es necesario de vez en cuando refrescarnos en la visión de lo que estamos tratando de lograr, si tenemos una idea o vendemos un servicio o un producto. A veces nos quedamos enredados en los detalles, por ejemplo, de desaduanar o de llenar formularios, o los detalles de impuestos y ese tipo de rutina de nuestros trámites internos. Y es importante no perder de vista la gran imagen, el cuadro entero, y decir, bueno, tengo un plan maestro de 5 años. Estas pequeñas olas de sub y bajas no son las que me van a desviar de mi derrotero. Tengo que seguir el plan general que me he trazado y progresar. En cuanto a todas las leyes de propiedad intelectual y de leyes sobre patentes, creo que ese es un tema que todos entendemos debe ser abordado en detalle. Yo lo sé, siempre tenemos que asegurarnos, para usar una expresión, de que es necesario que mantengamos a buen recaudo nuestras ideas, ¿no? Nuestra propiedad, para que en arca abierta hasta el justo peca. Así que no hay que dejar el arca abierta, no hay que dejar las cosas al descubierto ni tener el corazón en la mano. Es necesario cuidar nuestra propiedad y mantener cuidado de los detalles también. Nuestra siguiente pregunta nos llega de México, del Colegio de Bachilleres, Estado de Sinaloa, en Guamuchil,
México, adelante. Tenemos una pregunta. La tendencia de la globalización, lo han dicho ustedes, es que las inversiones extranjeras fluirán cada vez con mayor cantidad en las economías subdesarrolladas y desarrolladas. Pero sucede que las inversiones y los ingresos mundiales están cada vez más concentrados en pocas empresas transnacionales, y esto a la vez ocasiona que el ingreso y el poder adquisitivo de los países y de la mayor parte de la población mundial se reduzca. Entonces el riesgo de volver a una crisis mundial de sobreproducción, o sea, mercancías y servicios que no encontrarán venta suficiente. ¿Cree usted que esto sucederá pronto en esta globalización acelerada que busca ganancias y no necesariamente beneficiar y distribuir los ingresos mundiales? ¿Alguien tiene una respuesta rápida a esta pregunta? A ver, alguien que trate de abordar esta pregunta. Esta es una pregunta sumamente difícil. La distribución de la economía o de las utilidades de una empresa en un país para distribuir las acciones. Estoy de acuerdo con el sentimiento de que usted tiene, que se trasluce su pregunta. Es importante que continuemos experimentando, vivenciando esta globalización, pero que no perdamos de vista la necesidad, la responsabilidad social de la empresa. Yo creo que las que van a sobrevivir van a ser aquellas que tienen en mente esta preocupación que usted menciona. Hay que ser cooperador y respetar ese país anfitrión, y eso les toca hacer a las empresas que van a invertir, a los extranjeros que invierten, y yo creo que en muchos sentidos están fallando, y eso es lo que puedo decir. La siguiente pregunta nos llega de Washington, de la OEA. Adelante la pregunta. David Haig, usted ha mencionado la importancia del conocimiento local. Me gustaría que usted nos hable un poco más sobre las estrategias específicas para las empresas que invierten en mercados nacionales, y en particular las ventajas y desventajas de cómo debemos tener socios locales, y el socio local debe ser el que dirige en general, cómo organizar la empresa a nivel local. Me gustaría elaborar un poco más sobre este tema. Yo, al prepararme para esta charla, yo había conversado con una media docena de inversores societarios de mi ciudad natal, Calgary, y este fue un comentario que continuamente salía, esto de participar a nivel local activamente, y entonces hablaron de gerentes locales, y entiendo que estas empresas cada vez más están interesadas en tener alianzas y tener participación y matrimonios corporativos con gente local que conoce su mercado, sus circunstancias, y que puede hacer que la empresa se penetre en la comunidad. Ellos tienen poco interés en sencillamente ir y llegar allí y ponerse en un complejo protegido por altas murallas y por puertas cerradas y ciudadelas protegidas, por así decir. Ellos quieren realmente tener una participación y una interacción con las comunidades locales y ser aceptados y asimilarse a esas sociedades. Esa era la idea general que decían que estaba detrás de mis comentarios. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues me dieron ejemplos, como por ejemplo en caso de una empresa minera pequeña, cómo hicieron ellos presentando en las escuelas locales de Perú, tal vez, donde era muy activa esta empresa, en monitores de televisión en las escuelas, ayudando a los hospitales y clínicas con equipos locales, haciendo que los gerentes del hospital, por ejemplo, pudieran también aprender un idioma extranjero, y ellos a su vez aprendiendo el idioma local y consultando con la gente local para ver qué es lo que a ellos les motiva y cómo percibían ellos la presencia de este inversor extranjero en sus comunidades. Estas son ideas generales, por supuesto, pero estas son las cosas que pasaban por mi mente. Me parece que tenemos tiempo para una pregunta más. Esta nos llega de Panamá, de la Universidad Tecnológica del Centro Regional de Colón. Adelante, Colón. Muy buenos días, estamos en la Universidad Tecnológica de Panamá, Centro Regional de Colón.
pregunta para los panelistas. Dentro del contexto de la globalización e internalización de las empresas, ¿cómo las pequeñas y medianas empresas pueden enfrentar un proceso de resolución de disputa cuando se prevé que esta disputa toma de 1 a 2 años, es altamente costosa y mientras estamos en el proceso de disputa, las empresas no pueden realizar sus transacciones corrientes? Ejemplo, resolución de disputa en problemas sanitarios o fitosanitarios. Gracias. Hablemos sobre... Esta es una pregunta muy buena y esta es una pregunta muy válida. No quiero pretender que siempre hay una respuesta fácil y este año acabo de tener una experiencia donde estaba yo actuando para un cliente canadiense. Se trataba de un invento que lo estaban exportando a Estados Unidos y su competidor, francamente, les presentó una serie de litigaciones. Hubo juicios en la corte, hubo un proceso de arbitraje y nosotros sabíamos perfectamente que lo que estábamos encarando era un intento de enfrentarlos, de encararles, de ponerles dificultades fuera del plan de negocios normal. Y yo les digo que en ese caso, por ejemplo, el arbitraje funcionó porque el juez de distrito de Estados Unidos dijo a las partes que vayan a hacer las cosas en arbitraje porque ustedes habían acordado originalmente hacerlo, háganlo y resuelvan la situación. Y logramos un panel de árbitros y finalmente llegamos al punto de tener una audiencia, incluso llegamos más lejos de lo que mi cliente había pensado hacer, pero sí se resolvieron las dificultades. Finalmente pudieron continuar con su plan de negocios y exportar a Estados Unidos, pero no es esto efectivamente es costoso, toma bastante dedicación y no hay otra respuesta. Muchas gracias por sus preguntas. Empecemos con el módulo 2, en el que el Dr. Schlesinger tratará sobre cómo identificar y aprovechar estas oportunidades que se dan en las operaciones de inicios de negocio. Gracias. Hoy quisiera reflexionar sobre algunos de los conceptos estratégicos cruciales para la inversión y los negocios en el actual escenario global. En gran parte, el aprovechar el momento clave y oportuno y el seguir una planeación estratégica eficaz son los dos elementos esenciales de éxito para cualquier empresario internacional. Si usted no es capaz de identificar y utilizar la ventana de oportunidad para su nuevo proyecto empresarial, sus posibilidades de éxito se reducen notablemente. Cuando uno habla de las inversiones en un ambiente de negocios, por regla general, la dimensión de tiempo que se considera es de años, no de meses. Los capitalistas que aventuran capital especulativo piensan en términos de 3 a 5 años, mientras los inversionistas a largo plazo, tales como Warren Buffett, a menudo piensan en términos de 10 a 15 años o aún más. Cuando el horizonte de tiempo se calcula en términos de años, al referirse a una inversión, entra uno al ámbito de planeación estratégica. Cabe notar que la revista Fortune, en su número del mes de septiembre de 1998, publicó un artículo intitulado ¿Cuál es la especial del día en el café de la consultoría? Dicho artículo enumera 10 herramientas que diversos ejecutivos han utilizado durante los últimos 5 años para mantener sus empresas rentables. No voy a profundizar en el tema de dichas 10 herramientas, pero bastará decirles que cuando se llevó a cabo una encuesta entre ejecutivos con respecto a qué método les había funcionado mejor durante periodos de alta dinámica y cambio, según dicho artículo, la planeación estratégica recibió la puntuación más alta de las 10 herramientas. El concepto de emprendedor es otra especial del tema de hoy. Quiero proponerles que las dos cualidades, invención e innovación, son primas hermanas del concepto emprendedor. Creo que todos entendemos que se requieren muchos atributos para que una persona emprendedora logre iniciar una empresa con éxito.
Dicho de manera sucinta, todos los componentes tecnológicos, gerenciales, financieros, comerciales, de personal y de infraestructura deben estar en su lugar para que la nueva empresa pueda maximizar su probabilidad de éxito. Un factor que unifica la innovación inherente al concepto de emprendedor con la planeación estratégica de la inversión es el llamado timing, en el idioma inglés, o selección de tiempo o momento clave. ¿Qué tan listo está el mercado para su innovación? ¿Penetrará el nuevo producto o servicio su mercado objetivo antes de que el capital inicial de riesgo se acabe? ¿O será que su nuevo proyecto llegó ya tarde ante una creciente competencia? El éxito o fracaso de las nuevas empresas depende de la decisión crítica de cuándo iniciar. A fin de maximizar las posibilidades de éxito de su empresa, es imperativo que se entienda el fenómeno conocido como difusión tecnológica, el cual es fundamental para la decisión del cuándo. Dicho de manera simple, uno necesita estimar el tiempo real que se requiere para llevar su nuevo producto o servicio al mercado y la probabilidad de que este mercado se desarrolle a un nivel tal que asegure un flujo de efectivo suficiente para su nueva empresa que le genere el retorno a su inversión deseada, es decir, la rentabilidad que el emprendedor prometió a sus inversionistas cuando estos le aportaron el capital semilla inicial. Si el empresario emprendedor o el plan estratégico de la empresa subestima el tiempo para alcanzar la penetración del mercado deseada, es muy posible que surjan problemas financieros de grandes proporciones. Hace unos 200 años el filósofo francés Voltaire afirmó sabiamente que si vamos a sostener una conversación, definamos nuestros términos. Buen consejo. Voy a comenzar con la definición de lo que llamo el proceso de la difusión de la tecnología. Se ilustra dicho proceso en el siguiente diagrama. Este diagrama de bloques representa solo una panorámica del proceso de difusión tecnológica y es en realidad solo una de las muchas posibles configuraciones que pudieran realizarse. Nótese que este comienza con la invención, la concepción original de una idea, termina en la esquina inferior derecho con la obsolescencia del producto. Este es el ciclo de vida completo de un producto. Pudieran transcurrir muchos años para transitar del primer evento, la invención, por todo el proceso completo de difusión del producto. Por ejemplo, los circuitos integrados de la industria electrónica necesitaron 16.5 años de su concepción hasta su proliferación en el mercado. La xerografía necesitó aproximadamente 25 años. Después de la invención básica, según se aprecia en esta primera gráfica, hay que llevar a cabo cierta labor de desarrollo e ingeniería y luego se tienen que elaborar los prototipos. A continuación, siguen las etapas de innovación y evaluación. Aquí estamos definiendo el concepto de innovación como la primera aplicación de una invención. Este es un paso crítico, porque es la aceptación de dicho paso que conduce a la decisión por parte del empresario de introducir el producto al mercado. Dicho proceso de introducción puede resultar costoso, arriesgado y lento. Subsecuentemente, y con el supuesto de que el producto goce de aceptación, seguirá su ampliación en el mercado. Dicha ampliación continuará hasta que el mercado se sature o posiblemente el producto se suplante por una inversión actualizada y mejorada. Este proceso generalmente toma entre 1 y 25 años, inclusive más dependiendo de si estamos hablando de computadoras modernas, placas impresoras tradicionales, aviones jets o xerografía. En cierto modo, todo producto se vuelve obsoleto, ya sea porque el tiempo lo dejó atrás o porque se introdujo un mejor modelo. Claro está que los recursos de toda empresa están siempre limitados, especialmente en el caso de las pequeñas empresas que se inician. Por lo tanto, existe una relación muy importante entre el periodo de tiempo durante el cual un empresario puede sobrevivir sin que se le acabe su capital inicial y el tiempo de difusión tecnológica requerido para la innovación asegure una participación de mercado suficiente extensa como para generar un flujo de caja positivo.
A fin de ayudarles a apreciar mejor esta relación entre el flujo de caja y el tiempo de difusión, podemos observar la secuencia de eventos que se describieron anteriormente en el diagrama de bloques a través de un diagrama presentado por William McLaughlin sobre la planeación de ciclo de productos. Nótese el largo flujo negativo de caja a la izquierda del año 0, lo cual representa la fase de inversión del proceso antes de comenzar a generar utilidades. Como se puede apreciar en esta gráfica, la generación de utilidades requiere que el producto inicie la etapa de penetración de mercado, lo cual no se alcanza hasta 8 años después de terminar la fase de investigación. Este punto se ubica a menos 8 en el eje del ciclo de vida. Nótese que la inversión requerida aumenta abruptamente en el año menos 4. Si todo procede satisfactoriamente, la penetración del mercado empieza al año menos 2 y las utilidades en el año 0. El punto de equilibrio financiero se alcanza en el año 3, es decir, 11 años después del inicio del proyecto. En estos escenarios, tanto el diagrama de bloques como el flujo de efectivo reflejan el proceso de la difusión tecnológica. En vista de la importancia de este proceso, ¿cómo debemos definir el concepto de difusión tecnológica? El diccionario define difusión como acción y efecto de divulgar o propagar sobre un área amplia o un espacio grande. En el caso de la difusión tecnológica, veremos que el área de difusión que nos interesa es de hecho el espacio real del mercado objetivo en el cual queremos que se dé la difusión. Además, debemos considerar la velocidad del proceso de difusión. Claro está, si después de cierto periodo de tiempo, apenas un porcentaje muy reducido de la población objetivo está usando la nueva tecnología, un porcentaje muy por debajo del nivel estimado de saturación del mercado, tendremos buenas bases para decir que no se pudo lograr el proceso completo de difusión tecnológica. Desafortunadamente hay muchas razones del por qué el mercado pueda no tener interés en ese producto. Saturación, competencia con precios más bajos, sustitución o sencillamente falta de interés, por nombrar algunos pocos. En este último caso es posible que usted nunca pueda penetrar el mercado aunque invierta mucho esfuerzo y tiempo. Un ejemplo fue la prueba de mercado de 500 canales de televisión que se realizó por parte de la empresa Time Warner. A nadie le interesaba tener acceso a tantos canales. Se ha cuantificado la velocidad de adopción por el público de un nuevo producto a través de un modelo matemático denominado función de distribución normal. Se trata de la ubicua curva de campana que se presenta en la pantalla. Hemos identificado 6 secciones de la curva que representan los tiempos o momentos en que ciertos segmentos predefinidos de mercado adoptan un producto o servicio. El área debajo de la curva para cada sección también indica la magnitud del segmento del mercado en cuestión. Comenzando desde la extrema izquierda, aparecen los innovadores. Estos son las personas audaces porque están dispuestas a ensayar productos, procesos o servicios nuevos y a veces no comprobados. Como suele decirse, son los primeros niños en el barrio en tener el juguete nuevo. En este modelo, aproximadamente el 2% de la población total se definen como los innovadores. La segunda área representa a los primeros adoptadores o clientes. En esta sección estimamos cerca del 13% que ya están dispuestos a ensayar el nuevo producto. Este grupo es algo más renuente a arriesgarse que los innovadores, pero más audaz que los grupos de clientes que le siguen. Una vez que estos dos primeros grupos de consumidores han demostrado los méritos de la invención, el mercado por fin inicia un crecimiento acelerado y exponencial. Los dos siguientes grupos que adoptan el producto son la mayoría temprana